Buenas tardes, mi nombre es Ariela Molina. Este es el video 001 de robótica. Yo dividí este video en cuatro fases. Primero la construcción del robot. Vamos a darle aquí oro. Listo. Comenzamos limpiando el entorno de trabajo con Clear CLC Close All para asegurarnos de que no haya interferencia de sesiones anteriores. Luego definimos los parámetros de David Heidenberg, eh, que son una matriz de 6 filas, uno por cada articulación de robot. Cada fila contiene A, que es distancia entre articulaciones en el eje, alfa, que es el ángulo entre articulaciones en el eje X, y el D, que es desplazamiento en el eje Z. Teta, que es el ángulo de rotación en el eje Z. Estos parámetros permiten modelar la geometría del robot de forma precisa. Se crea robot Rigibot Tree, que representa la estructura jerárquica de robots. Se especifica que tendrá 6 cuerpos y que se usará el formato de datos en columna ideal para cálculos cinemáticos. A continuación se define el cuerpo Body 1 y articulación 1. Esta articulación es de tipo revolú, es decir, que permite rotación. Lo interesante aquí es que se aplica una rotación física de menos 90 grados sobre el eje Z mediante una matriz de transformación homogénea RZ. Esta relación simula que el robot está montado en una orientación distinta, girado hacia la derecha. Luego se construye una transformación de Deireberg estándar para la primera articulación, combinada una traslación en X y Z, una rotación en X que es alfa y una rotación en Z que es teta. Finalmente se multiplica una rotación física para la transformación de Deireberg y se asigna la articulación. El cuerpo se vincula con una articulación y se agrega al robot como primer eslabón conectado a la base. Se definen los nombres de los cuerpos de articulaciones usando un bucle for. Se agregan los 5 cuerpos Body 2 a Body 6 y las articulaciones de Jun 1 a Jun 6. Vamos ahí bajando. Muy bien. Listo. Cada articulación se define como revoluta y se le asigna una transformación de H correspondiente. Luego se vincula al cuerpo y se conecta al cuerpo anterior formando una cadena cinemática completa. Se utiliza un show de tile de robot para imprimir en la consola estructura de robot, nombres de cuerpo, articulaciones y su conexión. Esto permite verificar el modelo en que se ha construido correctamente. Finalmente se genera una figura 3D para visualizar el robot. Se ajusta en el color de fondo, se muestra el robot con show robot, se asigna un título descriptivo y se define con los límites de los ejes para una vista clara. Se activa la cuadrícula y se ajusta la cámara con view 135,20 para obtener una perspectiva inclinada para observar mejor la estructura del manipulador. Vamos con el segundo ejercicio. Listo. Este es el movimiento de un brazo de ABB 120. Como lo vemos acá en funcionamiento, eh, eh, el robot en la creación de script comienza limpiando con el entorno CLSC, Clear, Closea, luego se crea con un objeto Rigibot Tree que representa la estructura jerárquica del robot. Se especifica que tendrá hasta 7 cuerpos y se usa de formato Struct para facilitar el manejo de configuraciones articulares. También se define gravedad como 0,09 menos 9,81 simulando el entorno físico real. Eh, la definición de articulaciones de robot se compone de 6 articulaciones distribuidas en 3 zonas: hombro, codo y muñeca. Se definen longitudes en cada articulación: L1 desde la base hasta el hombro, y L2 desde el hombro hasta el codo, y L3 desde el codo hasta la muñeca, y de L4 que de la muñeca hasta el efector final. Luego se agregan articulaciones una por una: hombro, rotación Z. Se crea el primer cuerpo con una articulación revoluta sobre el eje Z, posiciona a una altura de L1. Hombro elevación Y, segunda articulación sobre el eje Y, conectada directamente al cuerpo anterior. El hombro de extensión X, tercera articulación sobre el eje X, también sin desplazamiento adicional. Y un codo Y, cuarta articulación del eje Y, desplazada L2 en X desde el hombro. Muñeca giro X, quinta articulación sobre el eje X, desplazada en L3 desde el codo. Muñeca orientación Y, sexta articulación sobre el eje Y, desplazada en L4 y desde la muñeca. Cada articulación se define como revoluta que se le asigna un eje de rotación y se conecta al cuerpo anterior formando una cadena cinemática completa. La información de la ABB 120 se crea con una estructura llamada ABB Info. Contiene datos técnicos, que entre ellos que tiene 6 grados de libertad, que tiene una zona de trabajo de esfera de 0,58 metros, capacidad de carga de 3 kilogramos, posee sensores internos como codificadores de posición y sensores de corriente, utiliza motores eléctricos de presión, está construido en aluminio fundido.
Funciona con energía de 220 y tiene una protección IP30. Toda esta información se imprime en una consola de forma ordenada y clara, como lo vemos acá en la parte de abajo. Se genera una figura 3D que muestra el robot en una configuración inicial, es decir, con todas las articulaciones en posición cero. Se activan los marcos de referencia y se ajusta una vista para tener una mejor perspectiva del brazo robótico. La animación en movimiento se define como una posición inicial Q-star y una posición final Quen, asignando ángulos específicos en grados convertidos radianes para articulaciones. Luego se interpolan 50 pasos entre ambas posiciones usando una interfaz y generando una matriz de movimiento suave. En cada paso se actualiza la configuración del robot y se muestra en pantalla, permitiendo observar cómo se mueve el brazo desde su posición de reposo hasta su posición final deseada. Bueno, el tercer ejercicio es las características técnicas del Puma 560. El script comienza limpiando el entorno con CLSC, Clear, Closea, luego se ejecuta ML Puma 560 que carga el modelo cinemático de robot Puma 560 ya definida en Toolbox. El modelo incluye todos los parámetros de DH y la estructura de robot se le asigna el nombre Puma 560 de Peter Korke para identificarlo fácilmente. A continuación se crea una estructura llamada P560 que contiene los datos técnicos de robot, entre ellos que tiene 6 grados de libertad, articulaciones rotacionales, su zona de trabajo es una esfera de 1.2 metros, tiene una capacidad de carga de 10 kilogramos, cuenta con sensores internos como codificadores, rotatorios y sensores de posición y sensores externos como cámara RGB y sensor de profundidad. Utiliza motores eléctricos sin escobilla, tiene 6 eslabones y una pinza neumática de 2 dedos como efector final y funciona con una energía eléctrica de 220 y tiene protección de IPC65. Se imprime esta información utilizando la consola de bucle que recorre cada campo de la estructura. Si el campo contiene una lista se muestra cada elemento por separado, lo que permite una visualización clara y ordenada y específica del robot. Se genera una figura 3D para mostrar el robot en la configuración inicial, es decir, con todas las articulaciones en cero. Se define el espacio de trabajo, el tamaño del robot, el diámetro de las articulaciones, el nivel del suelo y la vista de la cámara. Esto permite que observar una estructura completa del robot. Se define la simulación del movimiento articular que especifica el Q con valores radianes para cada articulación. Luego se visualiza cómo se comporta el manipulador para obtener la configuración articular produce esa misma pose. Este método es más robusto en el inverso estándar y evita errores comunes de resolución de cinemática inversa. La trayectoria entre las dos configuraciones se define como dos configuraciones articulares de Q1 como posición inicial y Q2 como posición final, usando J-Track. Se genera una trayectoria suave de 500 pasos entre ambas posiciones. Esta trayectoria se visualiza de una nueva figura mostrando que el robot se mueve de una forma continua y fluida. Se imprime en la consola matriz transformación que representa la posición final, el efector del espacio. Esto permite verificar el resultado de la cinemática directa. Finalmente se muestra en consola la configuración articular que invierte KI que produce esa misma pose validando la posición de cálculo inverso y cerrando el ciclo de análisis sistemático. Bien, el cuarto punto es la simulación del trayecto de robot Puma 560. Comenzamos con limpiando el entorno de trabajo con Close CLCC, luego se carga el modelo predefinido del robot de Puma 560, el comando MDL Puma 560, que incluye su estructura cinemática y parámetros. Se define una configuración inicial de robot con radianes. En este caso utiliza US, que es la configuración estándar de Toolbox. También se establece el punto de vista de gráfico del vector 100-25 que determina el ángulo de la cámara para visualizar el robot. Se grafica el robot en una configuración inicial usando P560 Pro View Vista. Esto permite observar la postura del robot. Antes de realizar cualquier movimiento se añade un título descriptivo a la figura. Se calcula la cinemática directa con P560 FK en punto inicial, obteniendo la matriz homogénea de punto inicial, POT, que representa la posición oriental del vector final del espacio tridimensional. La rotación de 90 grados en Z se define como un eje de rotación, un eje en el eje Z del sistema fijo BI00.1.
001. Luego se aplica la rotación de 90 grados sobre el eje utilizando Ángel y se multiplica la matriz posicionando original en el otro punto inicial de T. Esto genera una nueva matriz PFT que representa la pose deseada en el efecto final tras la rotación. También le damos una sistemática inversa que se calcula con la configuración que se reproduce esa la nueva pose usando PS550 y KIN o PFT. El resultado se almacena en PF, que representa la configuración final del robot. Se imprime una consola tanto de configuración inicial como la final para verificar la solución es válida. La trayectoria de ida y vuelta genera una trayectoria de ida desde P o punto inicial hasta PF punto final en 100 pasos usando JTrack. Luego se genera la trayectoria de regreso desde punto final hasta PO también en 100 pasos, o sea, ida y vuelta en 100, ida de 100, venida de 100. Ambas trayectorias se combinan en una sola matriz, TT total y una animación de trayectoria se limpia con CLFC y se grafica la trayectoria completa con PFC500 plot, TT total, view, que es vista, FP30. Esto muestra cómo el robot se mueve desde una posición inicial, rota 90 grados en Z y luego regresa a su posición original. Se establece una velocidad de animación de 30 cuadros por segundo y se añade un título descriptivo. Profe, este video se lo hice solita porque como se dio cuenta, usted me hizo un comentario de que el compañero los últimos minutos no se pudo ver, entonces yo se lo hice sola y se lo hice completo porque mi objetivo es sacar la nota máxima. Gracias. Dios me lo bendiga. Un abrazo.